Empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, pues buenos días a todos, chicos. Espero que en la medida de lo posible hayan podido descansar un poco en este pequeño break que yo les digo a varios compañeros, a mi esposo. Yo siento que lo ideal son 15 días, una semana para que avances con tus pendientes académicos o todo lo que vengas ahí arrastrando, y una semana para así descansar, ¿no? Porque la verdad es que uno avanza en ciertas cosas, pero al final ni terminas descansando, entonces como que dices, ay, me hicieron falta días. Pero bueno, por lo pronto es lo que hay y pues hay que aprovecharlos, hay que sacarles provecho, dijera Carmen. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema rápidamente, que tiene que ver con la comunicación de la estrategia de la responsabilidad social empresarial. Antes de irnos de vacaciones, pues cerramos con este método. Decíamos que es un método no estandarizado de cómo ir integrando la responsabilidad social empresarial a la organización. Veíamos que pues lo básico o con lo que empezábamos realmente era con la identificación de las partes interesadas y todo lo que conlleva, ¿no? Hasta llegar con una matriz de partes interesadas. Después de eso veíamos que teníamos que reconocer las materias y los asuntos fundamentales de la norma por la cual nos estemos guiando. En este caso es con base a ISO 26000. Y decíamos, bueno, esta parte del reconocimiento no refiere a ver cuáles son las materias y cuáles son los asuntos. Es algo que pues ya desde hace mucho teníamos que tener ya claro, sino más bien tenía que ver con determinar cuáles eran los más importantes o los que tuvieran la mayor pertinencia para que sobre esos la empresa empezara a trabajar. Y para eso veíamos que pues existen los análisis de materialidad que más o menos nos da esa orientación sobre qué asuntos hay que ponernos a trabajar. Derivado de eso decíamos, bueno, el análisis de material no solamente es para que se vea así como que muy bonita la matriz, ¿no? O sea, es para que la podamos utilizar y trabajar en nuestra estrategia. Y para eso, pues ahí les planteaba que se hiciera una matriz de estrategia de responsabilidad social, donde pues prácticamente hay que incluir la materia, el asunto, la meta, las acciones, los indicadores y los responsables que van a estar a cargo de esas acciones o esas actividades. Entonces, prácticamente ahí nos quedamos, y con base a ello, pues vamos a continuar con este tema, que es la comunicación de la estrategia. Y bueno, una primera pregunta que me gustaría plantearles es ¿qué es la comunicación? De pronto, pues creo que la comunicación es algo que de lo que nos apoyamos día con día, ¿no? O sea, creo que sin la comunicación prácticamente no seríamos nada. Y bueno, más allá de los tipos de comunicación que pudieran existir. Esto de la comunicación, porque igual de pronto es estos conceptos que todos los días los utilizamos, pero de pronto como que se nos olvida un poco, pues, no sé, aterrizarlos, ¿no? Como que ya nos cuesta trabajo de decir, bueno, es esto. Entonces, un poco para recordar qué es esto de la comunicación, les tengo este pequeño videíto de una película que seguramente todo mundo ya vio, si ubican la película. ¿Cuál es esta? ¿Sí la ubican? Con ese pequeño... Sí. Sí, ¿no? Todo el mundo ya la vimos en Hija, este momento. ¿Qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto del helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día.
Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. Ah, ¿quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Bueno, con este pequeño video, pues podemos ir recordando que la comunicación pues prácticamente es un proceso. Es un proceso donde hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, pero pues también hay una serie de factores que de alguna manera influyen en esta transmisión de ese mensaje del receptor, más bien del emisor al receptor. Entonces, y en general, pues la comunicación es un proceso complejo, ¿no? De hecho, nosotros como seres humanos, de por sí ya somos complejos, ¿no? Entonces, cuando intentamos comunicar cosas, híjoles, a veces las cosas no son tan sencillas como aparece, con los elementos. Ah, sí, está un emisor, está un mensaje y un receptor, porque pueden pasar un montón de cosas y afectar ese mensaje que uno está tratando de transmitir. Entonces, la comunicación es compleja, sin embargo, pues es de suma importancia, ¿no? O sea, todos los días nos tenemos que comunicar, de diferentes maneras lo hacemos, todos los días emitimos mensajes y recibimos mensajes, inclusive ahorita en la clase estamos haciendo un proceso de comunicación, donde aquí el mensaje a enviar pues es algo de conocimiento sobre el tema en cuestión, ¿no? Entonces la comunicación es compleja, pero es importante, o sea, sin ella, pues no sé qué sería de nosotros, ¿no? A pesar de lo complejo que podemos ser y lo complejo que la podemos hacer. Entonces, en ese sentido, pues uno también se debería estar preguntando, o sea, ¿por qué la comunicación es importante en términos de responsabilidad social empresarial? Y pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Y de pronto creo que se lo pueden estar suponiendo, o sea, porque mucho de lo que se hace con respecto a responsabilidad social empresarial, y creo que no solamente con respecto a la materia como tal, sino para cualquier proceso, para cualquier estrategia que se quiera implementar, pues en algún momento se tiene que comunicar. Y se tiene que comunicar en este caso tanto a las partes interesadas internas como a las externas. Y de hecho es algo que se tendría que, o sea, que se viene haciendo desde la identificación de las partes interesadas y desde el análisis de materialidad. Recordemos que el análisis de materialidad, pues lo ideal es que una vez que yo hago una primera propuesta de cuáles serían esos asuntos en los que deberíamos estar trabajando, pues después toca irlo a externalizar con las partes interesadas, ¿no? Y ese proceso ya implica comunicación. Sin embargo, bueno, hemos dicho que por la naturaleza del proyecto que ustedes trabajan, pues les toca hacer como empresa y al mismo tiempo parte interesada, pero en algún momento les va a tocar comunicar esto. E insisto, ¿no? O sea, para cualquier proceso, para cualquier estrategia que se quiera implementar dentro de una organización, pues prácticamente se tiene que comunicar y bueno, en cuestiones de responsabilidad social empresarial, pues la cosa no cambia mucho. Y en este sentido, quiero ponerles igual un videíto sobre esto de la comunicación, que está ya más enfocado a la parte de responsabilidad social empresarial. Entonces, ahí les va. Semana 11. Comunicación en la empresa socialmente responsable. El mundo empresarial actual está ávido de modelos gerenciales que le permitan no solo ser más eficiente, sino enmarcarse a un desarrollo e interés por la construcción de una conciencia social, buscando una sociedad más justa y solidaria.
La crisis económica de los últimos años ha obligado a la empresa a revisar y tomar conciencia de la importancia de mantener comportamientos éticos para fortalecer la gestión de su propia identidad desde los valores y, a partir de allí, gestionar su imagen y reputación corporativa de forma transparente y confiable. En este contexto, la comunicación y el relacionamiento responsable con los públicos de interés se convierten en los ejes y motores de la responsabilidad social empresarial, buscándose un triple beneficio: empresa, sociedad, Estado. Los límites de la organización se expanden y con ello su comunicación y relacionamiento con más públicos, y por ende su responsabilidad hacia estos. De allí que ahora los temas relacionados a la empresa socialmente responsable, ciudadanía corporativa, gobierno corporativo, sostenibilidad, medio ambiente, derechos humanos aplicados en la organización estén ocupando mayor espacio de estudio y análisis. La organización comunica de forma implícita y explícita. Comunica al hacer y al no hacer, al hablar y al no hablar. Por ello es vital que se tome conciencia de la importancia que tiene una alineación estratégica de la comunicación y las relaciones como parte de la misma responsabilidad social empresarial, ya que se alimentan entre sí. No hay RCE sin comunicación, y la comunicación en el siglo que corre debe estar marcada por la responsabilidad, ya que la empresa se comunica con su entorno y éste, a su vez, responde a la empresa a través de la comunicación, construyendo cultura desde su propia identidad y proyectándola a través de sus comportamientos, comunicación y relacionamiento con sus audiencias claves. Los límites de la empresa cada vez se amplían y está más a la vista de sus públicos o stakeholders, que la organización comunica a través de lo que hace y hasta de lo que deja de hacer. Comunica con sus mensajes planificados. A través de sus marcas, productos y servicios, con su comportamiento legal, fiscal y financiero, con su relación con los proveedores, con la comunidad, a través de los empleados y sus familias, y en general con todos los públicos con los que deba relacionarse de acuerdo con la naturaleza y entorno del negocio. Para comprender más de qué se trata la comunicación, entonces creo que el video es muy explícito en la importancia que tiene la comunicación en términos de responsabilidad social empresarial. Inclusive me gustó mucho esa frase que, o sea, la empresa comunica en todo lo que hace, pero también hasta en lo que no hace, ¿no? Ya estás mandando cierta comunicación y eso pues al final influye en la reputación que pueda ir generando la empresa. Decíamos que era uno de los beneficios que daba la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, yo les planteaba que era como que lo que se iba dando, ¿no? O sea, en el sentido de que si la empresa se enfoca más en el hacer que en el ser y tener, pues indudablemente en algún momento se va a empezar a generar esa buena reputación que tiene la empresa. Es decir, tenía que ver con esta cuestión de que la empresa empezara a hacer estas prácticas de responsabilidad social más por convicción que por conveniencia. Entonces, de ahí un poco la importancia de la comunicación. Ahora, la comunicación, además de esto, es esencial para diferentes funciones en términos de responsabilidad social empresarial. Y una primera función que tiene es aumentar la toma de conciencia. Ustedes recordarán que la última clase donde terminábamos de ver lo de la matriz, de pronto cerré con un tema que decía prácticas para ir integrando la responsabilidad social empresarial a la organización, y yo les decía, no se vayan a confundir, ¿no? Porque les estaba hablando de como que más o menos un método de cómo ir integrando la responsabilidad social empresarial. Esto de lo que les voy a hablar es más bien como que ese soporte que se necesita que hay en la organización para poder implementar una estrategia de responsabilidad social empresarial con base a grupos de interés y con base al análisis de materialidad. Entonces, uno de estos elementos que se necesitaba para ser como, o que era como soporte, era el aumento de la toma de conciencia, donde les decía, aquí pues realmente es la empresa donde tiene que estar convencida, desde los altos mandos son los primeros que tienen que estar convencidos para que después como que todo fluya de manera más sencilla, ¿no? Y más si estamos hablando de esas organizaciones donde son netamente jerárquicas y que pues sí, mucho de las órdenes vienen desde arriba. Entonces, la comunicación de alguna manera ayuda a eso, ¿no? A tener conciencia, a que se planteen bien cuáles van a ser los objetivos, los planes, cómo se va a medir el desempeño y cuáles son los retos que implica la responsabilidad social.
También cuando hablamos de comunicación y comunicamos, pues de alguna manera se demuestra ese respeto que existe por los principios de la responsabilidad social empresarial. Recordemos que estos principios van a depender de la normatividad que tratemos de estar aplicando. Ayuda a complementarse y a crear diálogo con las partes interesadas. Esto les decía, pues denota mucho en los análisis de materialidad, ¿no? Porque no estoy colocando las cosas como yo creo a mi conveniencia. Vengo y te estoy preguntando si crees que esto se puede dar de esta manera. Abordar los requisitos legales, o sea, hablábamos de que mucho de la responsabilidad social empresarial y que tiene que ver con los principios es pues cumplir con la normatividad. Entonces, el estar declarando puntualmente mis impuestos, el estar cumpliendo con todo lo que se me pide, es una forma de comunicar que estoy haciendo las cosas que debería de estar haciendo. Mostrar que la organización está cumpliendo con los compromisos. También algo de lo que es esencial de lo que es esencial la comunicación, pues es facilitar la información sobre los impactos. Recordemos que esto de la responsabilidad tiene que ver mucho con hacer consciente a la empresa de sus impactos y que hay que comunicarlos, no hay que facilitar la información. O sea, ustedes recordarán que este instituto del INAI, que del que AMLO ha tenido mucho sus cuestionamientos y que dice que lo quería desaparecer. Al final ya no supe si se desapareció o sigue, lo voy a buscar. Pero el INAI, ustedes recordarán que es un instituto que se creó precisamente para eso, para facilitar información. O sea, si un ciudadano, sin importar quién sea, necesita información sobre algún programa en específico o sobre cómo se manejó cierto presupuesto en tal localidad, el INAI tiene la obligación de darte esa información y de alguna manera es sobre esos impactos que ha generado pues el gobierno como tal. Entonces las empresas no se pueden quedar atrás. Si un cliente le solicita información sobre dicho producto, sobre dicho proceso, sobre lo que sea, pues la empresa de alguna manera tiene que tener esa disposición de facilitar la información. Ayuda a involucrar y motivar a los empleados, o sea, cuando uno tiene buena comunicación con sus empleados, pues recordemos que es algo que desde sustentabilidad veíamos, ¿no? O sea, cuando la empresa considera a sus empleados, los toma en cuenta, o sea, que no solamente los ve así como entes trabajadores y trabaja para mí hasta más de 10 horas, pues los empleados se sienten identificados. Ahora sí que se ponen la camiseta, esa frase tan común, pero pues sí tiene que haber involucramiento, ¿no? Motivar los incentivos, ¿cómo le voy a hacer para que mis empleados siempre estén contentos? O sea, que se sientan a gusto en lo que están haciendo. Facilita la comparación con las organizaciones. Recordemos que es muy importante el estar revisando qué están haciendo mi competencia, porque inclusive decíamos, es un elemento a considerar para ver sobre qué asuntos me puedo ir enfocando para mi estrategia de responsabilidad social empresarial. Y finalmente, pues aumenta la reputación, ¿no? O sea, decíamos, eso de que haces y no haces, pues habla mucho de ti. Y veíamos que yo les he tratado de dejar claro que esto de la responsabilidad social, pues es como que la cerecita en el pastel, ¿no? Pero que pensemos que es algo que va a llegar pues paulatinamente y en algún momento, o sea, que no sea como que, es que porque quiero que hablen bien de mí, porque si no, pues vamos a caer en lo que hemos hablado del washing, ¿no? Que realmente es lo que hacen muchas empresas. Entonces, el mensaje o la información que se va a dar en este proceso de comunicación tiene que tener ciertas características. Y esas características básicamente refiere a esto, ¿no? Tiene que ser completa, tiene que comprenderse, tiene que ser receptiva, tiene que ser precisa, equilibrada, tiene que ser accesible. Entonces, en este sentido, ¿a qué nos referimos con estas 7 características? Bueno, cuando hablamos de que la información que va en ese mensaje debe de ser completa, es que pues es literal, ¿no? O sea, lo que yo voy a transmitir debe de abordar todas esas actividades o esos impactos significativos que están relacionados con la responsabilidad social. Comprensible, o sea, aquí es cuando uno tiene que poner mucha atención a qué objetivo o a qué población objetivo le estoy mandando ese mensaje. Por eso, por ejemplo, cuando fue la evaluación parcial, les dejé hacer una infografía pensando en que la iba a ver un empresario que no sabía nada de responsabilidad social empresarial,
pero el objetivo era como que dejarle ahí una espinita de que, pues voy a revisar qué es eso. Entonces, por eso yo les he dicho, sí, es muy importante que ustedes sepan hacer un montón de productos de una misma cosa, ¿no? O sea, que yo sea capaz de hacer una buena presentación, que sea capaz de hacer un buen informe, una infografía, un video, lo que sea. Ahorita al final vamos a ver métodos o medios de comunicación, porque pues no es lo mismo irle a presentar a un accionista, a irle a presentar a un cliente o a un trabajador. Entonces tenemos que tomar en cuenta sus características, o sea, es gente que sabe leer, es gente que tiene cierta formación académica o es gente que pues si apenas si sabe leer, ¿no? Entonces todas esas cosas, los contextos son muy importantes para que este mensaje de alguna manera se pueda comprender. Ahora, tiene que ser receptiva y en este sentido, pues tiene que ver con que lo que le voy a presentar al accionista, pues sean cosas que le interesen al accionista. Lo que le voy a presentar al cliente, pues sean cosas que le interesa al cliente, porque a veces, pues no sé, pensamos que a todos le interesa todo y siempre estamos con que, ay, no, es que todo es importante y al final no, ¿no? Entonces ahora sí que al cliente hay que darle lo que pida y en ese sentido, pues de acuerdo al grupo de interés hay que darle la información que necesita y solamente la que necesita, ¿no? Porque a veces pensamos que si damos un poquito de más estamos haciendo mejor las cosas y es todo lo contrario, ¿no? Precisa, pues, que debería de contener datos correctos, o sea, siempre el manejo de los datos es muy importante y sobre todo lo que es útil y adecuado, ¿no? Y tiene que ver mucho con la parte receptiva. Equilibrada, pues recordemos que yo siempre les he dicho, los extremos siempre son malos, o sea, ni muy, muy, ni muy tan. O sea, si es un accionista, pues no le voy a dar un informe de 40 páginas, a lo mejor con una infografía o 2 diapositivas, con eso le lleno el ojo de la información que él necesita saber. Entonces, siempre hay que tratar de estar como en la vida, ¿no? O sea, el equilibrio, porque luego nos metemos mucho al trabajo o nos metemos mucho al ocio y pues todo se vuelve un caos. Entonces, el equilibrio siempre es importante. Oportuna, pues que se dé en el momento que se tenga que dar, ¿no? O sea, porque a veces, y pasa mucho, en la realidad pasa mucho. Por ejemplo, en los programas gubernamentales, cuando dan un apoyo, pues ya lo dan ya después de que se hizo todo el proceso de producción o que ya se hizo la compra de los insumos o que ya se hizo lo que se tenía que hacer, es cuando llega el apoyo, ¿no? Y dices, híjoles, pues está bien, gracias porque ya llegó, pero me hubiera gustado que me lo hubieras dado hace, no sé, 5 meses, ¿no? Entonces, esto de ser oportuno es muy importante. O sea, yo soy enemiga de cuando me dicen, o sea, yo pregunto, me dicen, hay que hacer esto, ok, ¿para cuándo era? Era para ayer. O sea, esa frasecita de era para ayer, híjole, a mí me purga, me enoja, me molesta mucho porque digo, no, o sea, las cosas se tienen que dar con tiempo, tienes que ser oportuno porque pues las personas no están a tu disposición, entonces todo el mundo tiene muchísimas cosas que hacer. Entonces hay que tratar de mandar esta comunicación en el momento oportuno y sobre todo que sea accesible, ¿no? O sea, que si esto lo van a colgar en su plataforma de su página de internet o en las redes sociales o en algún lado van a tener que tener ahí colgada la información para que en cualquier momento los trabajadores, los clientes, los proveedores, todas estas partes interesadas puedan acceder a la información que necesiten en ese momento. Entonces, estas serían como que algunas de estas características que tiene la comunicación. Ahora, hay tipos de comunicación sobre responsabilidad social empresarial, pero yo diría que más que tipos son como que situaciones o momentos donde uno tiene que comunicar. Entonces, de pronto, o en algunos casos sí lo podemos tratar como tipos, pero no sé, como que la palabra tipo no me convence del todo, es como una combinación entre tipo y situaciones. Entonces, puede darse a partir de reuniones y conversaciones con partes interesadas. Esto lo veíamos mucho en el análisis de materialidad. Puede ocurrir entre la comunicación que tiene la dirección y los empleados o con los miembros de la organización, principalmente para esto, aumentar la conciencia que debe de haber de responsabilidad social empresarial. Puede existir en actividades en equipo, enfocadas principalmente en ir integrando la responsabilidad social, en cuestiones en general con las partes interesadas relacionadas a las actividades que está realizando la organización.
con los proveedores acerca de los requisitos, ¿no? O sea, por ejemplo, decíamos que ya hay muchas empresas que dicen o mencionan que en sus estatutos ya solamente están trabajando con ciertos materiales para los procesos de producción. Por ejemplo, Natura, esta empresa pues, de productos para el cuidado de la piel en general, creo que es una empresa brasileña, si no mal recuerdo, y creo que todo el mundo la conoce. Natura en sus catálogos como que lo pone mucho, ¿no? O sea, les he platicado que tengo una amiga que vende Natura y pues cada mes me manda su catálogo, ¿no? De que, ay, a ver qué te interesa. Entonces yo luego, pues por curiosidad me pongo a ver, pero sí he notado mucho que, por ejemplo, Natura sí es como que muy claro en eso de, no, en Natura no sé, no se trabaja con animales, no, más bien con productos que se generaron a partir de experimentos donde se utilizaron animales y y esto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con el desarrollo de proveedores, el esquema de desarrollo de proveedores que ellos han utilizado. Entonces, eso es importante. También la comunicación relacionada que ya ponemos en los productos, ¿no? En las etiquetas. Y esto tiene que ver mucho con el asunto de consumidores, que es una de las materias fundamentales de la norma, sobre qué información le voy a dar desde en la etiqueta al cliente, ¿no? Y les vuelvo a poner el ejemplo de Natura. De pronto pones en cosas como que, bueno, nosotros no utilizamos este tipo de productos, las compras que tú haces ayudan a mantener, creo que hablan alrededor de 400 familias del Amazonas, ahí pues en la zona del Amazonas, porque ustedes saben que no solamente es Brasil, sino, si no mal recuerdo, también es una parte de Colombia y una parte de Venezuela, si no mal recuerdo. Entonces ahí te ponen hasta números, ¿no? De a cuántas personas tú estás ayudando a que pues tengan un sustento. Y este tipo de información, o sea, también hemos dicho muchas veces, ¿no? Esto de la responsabilidad social empresarial no quiere decir que solamente las empresas grandes pues lo puedan hacer, ¿no? O sea, esto no tiene como que límite en el tamaño. Tengo una conocida que ella tiene como 3 años que comenzó su emprendimiento y trabaja aquí en Texcoco, se llama Seamos Maíz. Es un emprendimiento que trata de como que rescatar y darle valor agregado a la producción de maíz, pero del maíz que le llaman de especialidad o el maíz de colores. Entonces ella empezó como que tratando, o sea, su idea fue como que lograr que el productor agrícola tuviera un mejor ingreso de su producción, porque bueno, normalmente estamos acostumbrados al maíz blanco o el maíz amarillo, que es lo que la mayoría de nosotros consumimos, más maíz blanco que el amarillo han de saber que es el que se le da principalmente al ganado. Entonces, y el maíz, pues hacer un commodity, pues realmente el precio no se puede establecer como tal, ¿no? O sea, se establece en el mercado internacional. Entonces, y los maíces de color, pues realmente no se les estaba dando la importancia que merecen, ¿no? Porque aparte pues del color ya como tal y de todo el proceso que implica, pues también tienen muchos, hablando nutricionalmente, tienen muchos nutrientes que favorecen, pues, nuestra salud. Entonces ella empieza el emprendimiento tratando de pues generarle un mejor ingreso al productor, porque casi uno de especialidad se estaba pagando lo mismo que el maíz blanco, principalmente porque el amarillo es el que importamos. Entonces ella empieza con esto. Entonces, como parte de esta comunicación que hace, pues ya, de pronto hacen videitos o no sé, sus publicaciones en Facebook, y ponen datos así de que no, bueno, o sea, cada vez que tú consumes una tortilla de Seamos Maíz, estás ayudando a tantos productores de la región, principalmente aquí del Estado de México, hay zonas donde se produce el maíz, y si no en Tlaxcala hay un pueblo muy icónico de la producción de maíces de especialidad que se llama Ixtenco.
Entonces, y aparte no solamente pone eso, ¿no? O sea, y también estás ayudando a generar un empleo porque ya tiene muchas señoras que están trabajando con ellas para hacer las tortillas, ¿no? Y los tlacoyos y los sopes y un montón de cosas. Y la verdad es que es muy rico. Entonces, toda esa información ya lo pone en su etiqueta o en los videos que han estado desarrollando. Entonces, que no pensemos que esto solamente las empresas grandes lo hacen, que lo puede hacer cualquier tipo de empresa. Artículos sobre aspectos de responsabilidad social en revistas o boletines, los anuncios u otras declaraciones públicas para promover algún aspecto de la responsabilidad social. O sea, de pronto lo que les decía de Natura, que pone esto de, bueno, con tu compra estás ayudando a 400 familias de las comunidades amazónicas, que normalmente, pues uno pensaría, son grupos vulnerables, de hecho son grupos indígenas que se dedican a la producción de, pues, de todos los insumos que se necesitan para los productos que hace Natura. Entonces, ahí está haciendo una declaración. Presentaciones a los organismos gubernamentales, pues de pronto, sobre todo si ustedes tienen financiamiento por alguna organización gubernamental, pues en algún momento van a tener que entregar cuentas porque están trabajando con recurso público, un recurso que pues todos los mexicanos a través de los impuestos lo estamos generando. Entonces, siempre cuando uno trabaja con recurso público, en algún momento tienes que comunicar lo que estás haciendo con ese dinero. Presentación periódica de informes públicos, entonces, como les decía, más allá de tipos, son como situaciones y tipos, no es una mezcla, no es como que un tipo de ya así bien definido de qué, porque de pronto cuando hablamos de tipos de comunicación de manera más general, pues decimos, pues hay una tipo oral, una tipo escrita, una tipo visual. Entonces, pensándole en ese concepto de tipo de comunicación, pues se podrán dar cuenta que no están así, ¿ok? Y bueno, también comentarles que hay métodos y medios de comunicación. Y de estos, pues yo creo que ustedes saben mucho más que yo, ¿no? Inclusive, pues tengo entendido, o no sé, ustedes me dirán si no es verdad, pero según yo, en algún momento de su licenciatura les enseñan a hacer esto de las redes, bueno, de lo que tiene que llevar una red social, las páginas de internet. No, ¿sí ven algo así como en concreto en alguna parte de la licenciatura? ¿O estoy equivocada? Según yo creo, ¿no es lo que ven con el maestro Esqueda, que vieron el cuatri pasado? ¿O Sí. es completamente diferente? ¿Sí es eso? Ya vimos lo que fue como las redes sociales, cómo promocionar nuestro producto o servicio, y el pasado lo hicimos, o el antepasado, no sé, pero ya hicimos lo de una página web. Ok. Entonces, pues ya son métodos y medios de comunicación que de alguna manera ya están ahí y que simplemente pues toca irlos como que sacándole el provecho, ¿no? Pero en realidad ustedes pueden ocupar un montón de cosas, desde infografías, cosas muy sencillas como una infografía, anuncios publicitarios que de pronto dices, bueno, eso cuesta, ¿no? Pero las redes sociales afortunadamente pues pueden ser una vía para publicitarte y de una manera pues entre comillas gratuita, ¿no? Eventos públicos, los blogs, los podcasts, o sea, a mí de pronto me encantan los podcasts, ¿no? Y creo que son medios de comunicación altamente efectivos porque pues, te permiten hacer un montón de cosas al mismo tiempo y estar escuchando y se aprende un montón. Las reuniones, los póster, correos de voz, estar así mandando como que un recordatorio, foros, presentaciones en vivo, material adjunto en etiquetas, lo que les decía que hace mucho Natura, cartas, o sea, hay muchas cosas que de pronto dicen, pues eso ya es del siglo pasado, pero de pronto, pues igual, ¿no? O sea, por el tipo de grupo de interés pudiéramos utilizar cosas, o sea, de pronto, no sé, si muchos de mis clientes ya son personas de las adultas mayores que le llaman, pues a lo mejor lo ideal sí es mandarles una cartita, ¿no? Porque pues están acostumbrados a eso. Entonces, pues hoy en día hay un montón de métodos y medios de comunicación que ustedes pueden utilizar para precisamente esto, ¿no? Comunicar qué está haciendo la empresa respecto a responsabilidad social empresarial. ¿Ok? Ahora bien, para que tenga como que más practicidad todo este choro que les acabo de echar sobre la comunicación, yo les planteo pues hacer algo muy parecido a lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, con lo de la matriz de responsabilidad social empresarial, de la estrategia, plantear una matriz muy parecida que le llamaremos como matriz de comunicación,
y es lo que yo les planteo puedan incluir en la parte del proyecto integrador en este punto que deben de desarrollar. Entonces, esta matriz es muy sencilla, tiene cinco elementos a considerar, que mucho de esto, pues obviamente viene de la matriz de estrategia de responsabilidad social empresarial que ellas se encuentran trabajando. Entonces, es como que ir jalando lo que ya hice para irle darle ese seguimiento y que tenga congruencia, ¿no? Entonces, yo les propongo algo así, que viéndolo en un ejemplo se pudiera ver de esta manera. O sea, es realmente muy sencillo para hacerlo un poco más práctico. Entonces, ustedes recordarán que en algún momento les puse como ejemplo estos asuntos que vienen de estas materias y veíamos que desde la matriz de la estrategia de responsabilidad social, colocábamos qué grupos de interés se pueden estar viendo relacionados con ese asunto. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, realmente no le voy a presentar de la misma manera a un cliente lo que estoy haciendo que al trabajador. Entonces, un ejemplo pudiera ser esto, o sea, en cuestiones de salud, a los clientes les voy a presentar a través de infografías. Alguien puede decir, no, pues lo voy a poner en redes sociales, o voy a hacer un video, o voy a hacer un podcast. Ahora sí que, como les he dicho, esto ya depende de cada equipo y de la creatividad de cada uno. A los trabajadores a lo mejor sí, pues dado que se la pasan buena parte de su tiempo en la empresa, pues a lo mejor diseño pósteres y los coloco en la entrada del baño, en el comedor si hay un comedor, en la salida, no sé, o sea, son meramente ejemplos de cómo pudieran ir planteando cómo van a comunicar lo que van a estar haciendo de acuerdo a los asuntos que se plantearon. Entonces, este podría ser un ejemplo, lo mismo, ¿no? Prácticas justas de operación, lo de anticorrupción a los trabajadores, pues presentaciones en vivo, a lo mejor con ellos sí conviene estar hablando de viva voz todo lo que implica la anticorrupción y lo que se está haciendo, los proveedores a lo mejor los boletines, y de pronto los boletines son muy amigables, ¿no? Porque hasta se pueden programar, o sea, yo les he platicado que trabajé mucho tiempo en el CIMIT, y ahí estoy suscrita a un boletín semanal de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues, cada semana me llega el boletín y pues ahí le doy una revisada y pues dices, pues no sabía que ya estaban haciendo esto. Pero, o sea, mi punto es que sí funciona, ¿no? De pronto uno pudiera pensar que es muy tedioso, pero sí funcionan los boletines. A mí me llegan los del CIMIT cada semana. Medio ambiente, adaptación al cambio climático. Bueno, a los trabajadores a lo mejor hago un video, a los proveedores hago un boletín, a los accionistas hago un informe. Entonces, realmente lo estoy planteando así de esta manera sencilla que se note que es un poco más práctico. Entonces, es como yo les propondría que pudiéramos ir trabajando esto de la comunicación, claro, a partir de mi matriz de estrategia de responsabilidad social empresarial. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna duda, pregunta, comentario. Esto en un ratito que termine mis clases, se los pongo en la plataforma para que la tengan la presentación, pero algo, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Chicos. Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya finalmente, para la reflexión, yo les he platicado de ahí una frasecita que es como que entre lo que pienso y lo que dices y no sé qué, la encontré, les platicaba que es una frase que es de un autor argentino que se llama Alejandro Marchinson, que es experto en cuestiones de comunicación, y me gustaría compartirla con ustedes porque, pues no sé, igual y ya la leyeron, igual y no, pero yo cuando la leí sí me causó así como que dije, es verdad, ¿no? Por lo mismo de que hemos dicho que pues, la comunicación es sumamente compleja porque existimos nosotros y ya nosotros somos súper complejos y siempre estamos, es que tú dijiste, es que yo te entendí, no, es que yo no dije eso, es que aquello. Entonces, un poco pues para entender que realmente pues la comunicación no es tan sencilla como parece, vuelvo a insistir, no es nada más como a tener el emisor, el mensaje y el receptor. O sea, hay un montón de cosas que la pueden afectar y que al final la alteran y eso puede tener grandes implicaciones. Entonces, Maya, ¿andas por ahí? Sí, maestra. ¿Me ayudas a leer la frase, bueno, la reflexión, por favor? Sí. Gracias. Entre lo que pienso, lo que deseo decir, lo que creo que digo, lo que tú deseas escuchar, lo que realmente escuchas, lo que deseas comprender, lo que crees que comprendes y lo que realmente comprendes, existen 9 posibilidades de que se produzca un malentendido.
Simplemente sucede y termina afectando la relación. Gracias, Maya. ¿Qué tal, no? O sea, es muy, dices, es verdad, ¿no? Por lo que les digo de que, bueno, es que yo pensé que me habías entendido, no es que tú no me dijiste eso, o yo no lo entendí así. Entonces, esta frase creo que, bueno, esta reflexión me parece muy, muy oportuna, muy, muy cierta, muy real, o sea, entre lo que pienso, lo que deseo decir, lo que creo que digo, lo que tú deseas escuchar, porque también depende mucho de esa receptividad que pueda tener la persona que nos está escuchando, ¿no? O sea, a veces estamos ahí y ni estamos, ¿no? O sea, físicamente estamos, pero o sea, ni por acá nos pasó qué fue lo que dijo la persona. Entonces, también cómo influye la persona que nos está recibiendo el mensaje, o sea, lo que tú deseas escuchar, lo que realmente escuchas, lo que deseas comprender, porque una cosa es que escuches y la otra es que lo comprendas, lo que crees que comprendas y lo que realmente comprendes. Existen 9 posibilidades de que se produzca un malentendido, simplemente sucede y termina afectando la relación. ¿Y cuántos problemas no se generan por una mala comunicación? Porque es que era rojo y tú entendiste que era verde y yo te dije que era rojo y tú quisiste entender que era verde. Entonces, esta frase me gusta mucho. A mí en algún momento yo la vine a conocer cuando estaba en la maestría. El doctor que nos daba, yo llevé un curso sobre planeación estratégica y nos habló de la frase y me encantó, ¿no? Y ya nos comentó que era de este libro, Comunicación Productiva en la Era de las Relaciones. Pues realmente no es un libro nuevo, se publicó por ahí del 2005 y bueno, pues a quien le interese en este tipo de temas pudieran consultar a Alejandro Marchensan, que es un experto en cuestiones de comunicación. Entonces, pues lo quería compartir con ustedes y pues con esto cierro la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, queja, algo. Todo más o menos bien. Sí, maestra, todo bien. Ok. Bueno, entonces ya nada más rápidamente permítanme pasarles lista. Y entonces el día jueves les recuerdo que que nos vemos por equipos, según yo recuerdo que ya les puse los horarios de cómo nos vemos. No es necesario que se conecten a la sesión general, solamente nos conectamos en el canal con el equipo que le corresponde en el horario. Entonces, lo repito varias veces porque otra vez, ¿no? O sea, yo pienso que se entiende y ya cuando veo estamos en la sesión general y se andan conectando. Entonces, nada más nos conectamos por nuestro equipo a la hora que nos corresponda, ¿sale? Bueno, Maya sí está. Arias Flores. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Arzate Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Ávila Piloni. No está. Guillermo. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Cerón Ruiz. Buenos días, profesora, presente. Gracias, buenos días. Corona Galicia. Jesús. No está. Luis Alfredo Díaz. Buenos días, profesora. Eres Jesús, ¿verdad? Emanuel. Sí. Ok, gracias. Luis Alfredo. No está. Giovanna. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. María Guadalupe. Alondra. Lucero. Kioriko. José Luis. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Carmen. Presente, Carmen, soy Yuriko, perdón. Ok, gracias. Diego. ¿No está Diego? Daniel. Maestra, Mándame. Diego. Perdón, Diego, sí, aquí estoy, es que no lo podía poner. No te preocupes. Daniel. Daniel no anda por ahí, qué raro. Daniela. Presente. Gracias. Alejandro. Eduardo. Tiene problemas con internet, maestra. Ok. Bueno, le dices por favor que luego me escriba para que me
que me comente él también. Gracias. Yasmín. ¿Está? Giovanni. Presente, buenos días. Buenos días. Wendy. Tiene problemas con internet, profesora. Ok, también por favor le comentan, ¿sale? Gracias. Zulema, Rubí. Presente. Buenos Gracias. días. Buenos días. Andrea. ¿No está Andrea? Qué raro. Nicole. Presente, buenos días. Buenos días. Jamie. Presente. Gracias. Elías. David. ¿No? Luis. Ali. Sí, maestra, buenos días, presente. Buenos días, gracias. Gabriel. Alexis. Carlos Daniel. Presente, buenos días, maestra. Buenos días. Alejandra, gracias. ¿Ale no está? Qué raro. Dulce. Gabriela. Presente, buenos días. Buenos días. Esmeralda. Rubí. Y Yasmín Guadalupe. Oh, Buenos días, Yasmín. profesor. ¿Puedo poner mi asistencia? Es Daniel Daniel. Juárez, que se trajo mi compu. Sí, no te preocupes. Profesora, yo igual. Esmeralda. Esmeralda, si está. ¿Alguien más? García Garcilaso. García Garcilaso, María Guadalupe. Ok, ¿alguien más? ¿Son todos? Sí, ¿verdad? Ok, bueno chicos, pues que sigan teniendo un buen inicio de semana y entonces nos vemos el jueves, ¿sale? Sí, profesora.